Hola a todos ustedes, qué gusto saludarles. Yo soy Raúl Askenazi y esto es Sin Pelos en la Lengua. Bienvenidos sean con el rabino Abraham Tobal, rabino principal de la comunidad de Monte Sinaí, Jajam. Nuevamente nos vemos las caras para hablar sin pelos en la lengua. Y tenemos un compromiso. Con compromiso, Sí. Hay que cumplirlo. Mire, Jajam, si en las películas hay segundas y terceras y hasta cuarta, cuartas quinta, partes, sí. ¿no? Nosotros también podemos hacerlo. Esta es la tercera parte de un tema de suma importancia y que ha gustado mucho en la audiencia, ya nos los han dicho, que es la línea que divide entre lo recomendable y el fanatismo. Estamos hablando de los filtros en las sesiones o en las ediciones anteriores, de cuándo es mejor no hacerlo porque saldría contraproducente. Y la verdad que desde la vez pasada que me fui, salí de este estudio con una inquietud importante. No sé si recuerda, Jajam, temas que ya hemos abordado con anterioridad. Uno de ellos ha sido si el abstenerse de placeres mundanos y materiales te hace ser más religioso o no. Fue uno de los temas que vimos. Lo recuerda muy bien porque es algo muy importante, ¿no?, en la visión del judaísmo. Me fui con esta inquietud. En este tema no cabría esta sensación, explico. Es decir, si una persona hace una jumbra, hace algo de más que puede representar un extra, un sacrificio de algún placer que me estoy absteniendo, pues a lo mejor me consideraría pecador en vez de ser más jajam o más tzadik o más religioso. Bueno, ¿está bien estás adivinando, o no? Estás adivinando mi lista y mis filtros. Una de los filtros, que es decir, de que hay que checar antes de hacer una jumbra, si no entra en ese término que lo había citado del Talmud, que se llama Nikra Joté, que se considera pecador si uno se martiriza o se prohíbe algo. Pero justamente, como traje mis fuentes, voy a leer, en esto creo que vale la pena, leer lo que dice en Maimónides. Es una visión muy general que todos tenemos que tenerla en cuenta, cuál es la filosofía de la religión. Aunque ya algo lo mencioné en esa ocasión, en esa entrevista. Pero dice así: el Maimónides, Alajot de Od, leyes de Od, capítulo 3, inciso 1. Bien clara la fuente. ¿Sí? Ahí está, vale la pena estudiarlo eso. Dice así: tal vez va a decir una persona, por el hecho que la envidia, el deseo, la tabá, el placer y el honor y cosas similares, está escrito Motzinet Adam Minaolam, sacan a la persona de este mundo, que acaban su calidad de vida. Entonces me voy a alejar de eso hasta el último extremo, de todo lo que tiene que ver con placer, con envidia, al grado que no voy a comer al cheloy ojal basar velo ishtayan velo isaisha velo yesheb bediranedad. No voy a comer carne y vino, no me voy a casar, no voy a habitar en una casa o un departamento agradable, no me voy a vestir bonito, porque uno tiene que alejarse. Cero materialismo, sí. Pura espiritualidad. Dice, Gamze de Arragahi ve Azur lelechva. También esto es una visión mala y está prohibido ir ese camino. No es el camino correcto. Que si no es el camino correcto, Amalech bedrech zon ikra joté. Y el que va con ese camino se considera pecador. Y cita la fuente que había citado en esa ocasión, dice, Sheare uomer benazir, vekiper alam asher hata nefesh. Es lo que dice del nazareo que mencioné, que tiene que expiar de lo que pecó. Y dijeron los jamim, Im nazir shelo pire shela minayen serech kapará. Si el nazareo, que nada más se apartó del vino, que no es algo necesario, tiene que expiar, dice, cuando uno se aleja de cualquier placer, cuanto más y más, o de un placer necesario o algo común. Por eso dice el Fijach Sivuch Hamim, Shelo imna adam asmo ela midevarim shemenato a Torah bilbad. Dice que no se abstenga sino de lo que la Torah lo abstiene, que dice de las prohibiciones de la Torah. Que no haga promesas y juramentos sobre cosas permitidas de prohibirse. Y termino con esto. Kaj amru hamim, así dijeron nuestros sabios. Lo dayach mashasra Torah el ashatá o ser aleja de barim harim. No te es suficiente lo que la Torah te prohibió, lo que Dios te prohibió, sino que tú te prohíbes todavía nuevas cosas.
Dice, "Ujilal ze lu shemitanim tamid en bederech tová". Dice, y esos, incluido esos que se la pasan ayunando, no es en el camino. Bueno, hay grandes tzadikim, gente muy justa, que tenían sus motivos, no vamos a entrar en juzgarlos de ninguna manera, pero la visión general es esa. Y sobre cosas similares, dijo Shelomo, al teit tzadik albe, ve al tithakem yoter lama teshomem. Dice, el rey Salomón, el hombre más sabio del mundo. Sí, dijo, no seas demasiado tzadik. Suficiente, Dios sabe el equilibrio. Por eso el equilibrio que tenemos que tener y el equilibrio de cuerpo y alma. Como lo habíamos mencionado, por eso no hay que en eso exagerar. Y hay otras fuentes que ya ahora sí, la tercera tenemos que acabar porque las fuentes... A darle, bueno, voy a seguir con la lista. Para concluir este filtro es que cuando exige esta jumbra, vamos a decirle, un sacrificio de un placer material permitido, a lo mejor tampoco no es recomendable. No es recomendable. Y si se hace sufrir, ya entra en pecado. Puede entrar en término de pecado, si se hace sufrir. Ok. Otra de las cosas que está el filtro, ¿no? Ver si al hacer eso de más, tiene que cuidarse de que no entre en lo que dijeron nuestros sabios, lo silaz a la rishonim. Difamar a los primeros, a los anteriores. Algo que siempre grandes jamim en la historia lo hacían, y de repente yo digo, no, yo hago jumbra, yo no lo hago. ¿Qué estoy transmitiendo? En el mensaje subliminal, yo soy mejor que ellos estaban mal. O si yo digo que esto está prohibido y así, y ellos lo hacían, entonces ellos actuaron, estoy difamándolos. Wow. Y eso es un término que lo usan mucho en las fuentes. Dice, es similar este filtro al que vimos en la edición anterior de la herejía. ¿Me suena similar? No tanto, porque ahí uno mismo, aquí es uno mismo, mi actitud estoy renegando, pero aquí nada más estoy haciendo quedar mal o difamando, diciendo que ellos estaban mal y que yo soy mejor que ellos, que hay que cuidarse mucho porque es muy común eso. Ok, bueno, no voy a entrar en las fuentes, hay muchas, aquí las tengo, pero bueno, ya tenemos que avanzar ahora sí. Otra cosa, otro término que usa el Talmud, que dice, mi hombre bechamay, mi hombre betilel, aquel que quiere, hay discusión es muy conocida la escuela de Shammai y Hillel. Yo quiero hacer como lo más estricto de los dos lados. Lo que prohíbe Bet Shammai lo prohíbe, lo que prohíbe Hillel lo prohíbe. Siempre es decir, lo no estricto. como uno. No como uno. La halajá es como Bet Hillel, como la escuela de Hillel. Muchos hacen al revés, ¿no? Lo que me convenga, en lo permitido. Bueno, eso tampoco obviamente. Bien, ¿no? Pero aquel que quiere hacer al revés. Estamos hablando de eso, hacer al revés. Todo lo prohibido de los dos lados. Dice, Alaba Katu Omer, Veakesil Bejosheholech. El pasuk lo llama así, el necio, el tonto, va en la oscuridad. Eso es oscurantismo. No conoces lo que realmente es correcto. Sí, es correcto. Bueno, hay aquí muchas fuentes también que lo extienden, que es el que hablan mucho del tema. Hay otro término también que hay que pasar esos filtros, ¿no? Porque tú quieres hacer todo, pues, ve la halajá, ve lo que es en verdad y no vayas en la oscuridad, investiga. Hay un famoso término en el Talmud que se llama Hasid Chotea. Hasid, que es el que hace de más, pero que lo llaman loco. Un ejemplo del Talmud dice, ve una mujer que se está ahogando y dice, no puedo salvarla porque no la puedo tocar. Se llama Hasid Chotea. Primero está la vida. Exactamente. Pero dice el Maimónides, aquí lo voy a citar, y vuelvo a disculparme que cito tantas fuentes en hebreo, porque como dije es un tema muy, muy delicado y que se entienda directo de es controversial, como dije, por eso me tomé la molestia de investigar y ver las fuentes solamente. Dice así, el Maimónides, Hasid Chotea, dijeron en el Talmud, Sheiniano Agzama. ¿Qué significa Chotea? La exageración, bezeirutu bedikduk, en cuidarse en demasiadas cosas más allá de la ley, achenimas bene Adam, hasta que ya la gente lo rechaza y hace muchas, y hace cosas que no está obligado, que ilu amar shoteba hasiduto, el término que es loco con tantas exageraciones. ¿No?
y como ya citamos antes, como dijeron en el Talmud, con Mishupatur Midar Veoson y Kras idiot, el que es libre de no tiene obligación y lo hace, es idiot, es una persona sencilla. Entonces es otro filtro más. Filtro más de no llegar a ese término. Ok. En algunas cosas, dice el Talmud, que era hasta, obviamente es algo muy fuerte y no se aplicaba en la realidad, era metafórico, pero dice que era Hayam Mitah. Así dice en el Talmud cuando un Ham no quiso aceptar, había discusión y la conclusión quedó como uno, así dice en la Mishnah. Y no lo aceptó. Y él quiso hacer como el otro más estricto, dice, pusiste en peligro tu vida, que merecerías porque no estás aceptando. Bueno, eso hay, y aquí tengo unas fuentes del Rosh muy interesantes sobre algo que no querían aceptar, que él decía que estaba permitido, y se expresa muy fuerte, y dice que lo pongan en Nidui, que dice que la ley de hielo, y lo llama, está loco, aunque de querer hacer Jumbrá, pero es el mismo término. Ok. Ahora sí, como prometimos, vamos a ver. Terminamos esta parte de los filtros. Sí, voy a leer hay que igual, pasar igual todos sí, para poder pero hacer hay más. Jumbrá. Sí, hay más, que pasar. Hay que pasar, me refiero, si no entra en nada de eso, no es presunción, no todos es, los que dijimos. No es difamar a los anteriores, no a costillas de los demás. La mitzvah. Sí, y uno considera, es decir, veo un sentido y no se está haciendo sufrir. En la Torá, exactamente, una Jumbrá sustentada, y no se está haciendo sufrir y no sacrifica otra mitzvah y así. Entonces ahí sí vamos a ver cuáles. Ahí sí vamos a ver cuáles. Dice así, nada más voy a hacer una conclusión sobre esto que trae el Meharal de Praga, el famoso Meharal. Dice, Bekemo Sheraui learhik betachlit arhek adaber shen raúl asot efea Torah, así como hay que rechazar absolutamente algo que no es digno de hacer según la Torah, lo que está prohibido, kach en raúl learhik daber shen o que negue la Torah. De la misma manera, no se debe alejar o rechazar algo que no está contra la Torah. Beasakal yashov, el necio piensa, kasher mosif, como del bebé, que la Torah se agrega más, está fortaleciendo la Torah. Bedabar zeno hizuk rak bitul la Torah. Dice, esto no es fortalecer, sino anularla. Por eso advirtió la Torah un sabio que es rebelde, que agrega algo de sí mismo. Ok, y sigue hablando sobre ese tema. ¿Cuándo sí? Ok, ahora sí vamos cuando... Sí, porque hasta ahora hemos visto que es muy difícil. Que es muy difícil, que la mayoría no es. Y sorpresivamente, y aquí hay un error en la sociedad, toda la lista que encontré en el Talmud, voy a citar los títulos, principalmente hablan de Ben Adam la Javeró, del hombre que sí hay que hacer. Que sí hay que hacer. Lamentablemente muchas veces vemos que la gente en otros... no nos cuidamos tanto. Sí, en otros temas, en herir los sentimientos, en eso, aunque uno, según la halajá, esté permitido, ahí es cuando más quisquillosos deberíamos de exactamente, ser. Ahí lo llama la Torah un ejemplo. Ahí dice en Shulchan Aruch, uno tiene que recoger algo para regresar de la calle, pero hay veces un ham, no es su honor cargar un animal y todo eso. Dice ahí que si quiere hacer Lifrim Meshurat Adin, un ejemplo, que lo pague de su dinero y así, pero todo eso es bueno, aunque no tiene obligación. Ahí sí hay que esforzarse para hacer algo extra. Ok, los términos que usa el Talmud son así. Uno lo llama Lifrim Meshurat Adin, más que la obligación, pero todos los casos que vi sobre ese término es regresarle algo, aunque no sé, si se equivocó el otro, igual dárselo. Es decir, relaciones interpersonales. Relaciones interpersonales, aunque no tenía obligación de pagar, pero otro sospecha que se lo pague. Todas esas cosas, ahí se habla el Haz un extra, haz un esfuerzo. Otro término, mi pene de arque shalom, para evitar pleitos, que también es no hacer sentir mal al otro, son interpersonales. Otro que utiliza el Talmud, Beasita y Yashar Beatov, hacer lo correcto
aunque legalmente puedo, pero moralmente tengo que hacer. Ok, muy interesante. Después usa otro término, Ruach HaJamim no Haemenu. El espíritu de los Jamim es agradable. Agradable cuando actúa de esa manera, aunque no tiene obligación. Después hay leyes que dice Patur midine Adam v'chayab midine Shamaim. Está libre en las leyes humanas, pero no en las leyes celestiales porque hizo algo indebido. Después otras Kofin al Midat Sedom, que lo obligan porque se llama Midat Sedom. Dice, yo no pierdo nada, pero igual no te dejo que uses esto, aunque no me molesta. Pero eso es Midat Sedom, por ejemplo. Pero es interpersonal también. Mishume va, también para no provocar odio. Gadol Kaboda Beriot, que es grande el respeto de la gente, también decir, dice. Para guardar la dignidad. Todas esas cosas. Son interpersonales todas, ¿eh? No hubo una que no. Todas esas, sí. Ahora, hay todas esas sí hay que hacer, sí tiene sentido hacer ser jumbra. enfático en hacer jumbra. En hacer jumbra. Cuando uno más hace jumbra, está quedando mejor con Dios y con el ser humano. Y ahí tenemos que hacer énfasis porque muchas veces en eso, al contrario, ni hacemos la obligación. Sí, claro. Y ahí no nos sentimos más espirituales. Y eso es ser más espiritual. Así lo dicen las fuentes. No lo digo yo. Está tremendo. Está tremendo, sí, porque hay que invertir un poquito en lo otro, saber si es de verdad cabe o no. Claro. Y en esto seguro que cabe en todos los casos. En todos estos casos. Esto se considera. Ahora, otra cosa que sí es recomendable y hay que cuidarse, porque esto es la contraparte. Okay. Todo lo que mencioné son cosas generales que la halajá lo permite, uno quiere hacer de más, hay que pasar el filtro que mencioné. Pero si uno personalmente tiene una debilidad y se va a prohibir algo para no caer, porque si va a tal lugar cae y hace algo mal. Un ejemplo, aunque no está prohibido ir a que se va. Ya entendí. Ahí ponerse lo que se llama Be'asus Seyag la Torah, hacer una barda. Aunque no está prohibido, pero si yo veo que muchas veces por estar con fulano caigo y cometo ese error, entonces yo me prohíbo estar con fulano. Si yo por ir a tal lugar bebo de más o hago algo malo, me prohíbo, aunque no está prohibido por la Torah, eso sí es mi Se llama autolimitarse. Autolimitarse, eso sí. Eso se llama poner bardas. Pero no porque yo lo hago, tú lo tienes que hacer. No. Eso es personal. Eso es según la debilidad de la persona. Y no es prohibírselo a los demás. Me lo prohíbo a mí porque vi que por no prohibirme caí en un error y cometí errores. Eso sí es recomendable, pero cada persona sabe qué límites ponerse, y más hoy en día que el mundo está tan destrampado, por decir así, hay que ponerse realmente límites y bardas y prohibiciones ahí sí nuevas a uno mismo para no caer. Y aquí sí ya no estamos hablando solamente de interpersonales, aquí también estamos hablando de situaciones espirituales, por eso, mías con Dios. Por eso. Lo otro ahí ponte límites si te conoces, conociéndote a ti. Sí. Muy interesante. Otra que sí es recomendable es lo que se llama Hibub Mitzvah y Hidur Mitzvah. A ver. Demostrar el cariño a la mitzvah o embellecer la mitzvah. Un ejemplo. En el etrog o en las 4 especies o en la azúcar, la adorno, como está escrito, es de que libean veo, es mi Dios y lo voy a embellecer, un betakeneset y demás. No tengo obligación, yo cumplí con la azúcar, pero también en mi casa no tenía obligación de poner el mueble más bonito ni la decoración, pero me gusta, porque es mi casa, quiero que se vea muy bonita. Vale la pena. También cuando hago una mitzvah demuestro el cariño y cabe embellecerla, busco lo más bonito, hacer algo que no tengo obligación que sea la más bonita. ¿A pero, costillas de gastar más? No, ahí sí, justo lo que iba a aclarar, muy correcta la observación. Ya aprendí pero los filtros. muchas veces, uno de los filtros. Ok, exactamente. Si una persona tiene suficiente dinero y va a los mejores restaurantes y todo, que compre también el mejor etrog, la mejor mezuzá, el mejor tefilim. Pero si uno tiene limitado y por hacer eso, comprar el mejor etrog, que está escrito. Va a dejar, sí, es Hibum Mitzvah, eso es bueno seguro, pero voy a dejar de
de ayudar a alguien o de cubrir otra cosa importante, ahí de la sí, manutención ahí a la entra en el casa, filtro, a exactamente. los niños. Ahí entra en saber evaluar, eso 100%. Okay. A pesar que está escrito Hibuv Mitzvah, Sí, pero hay que usar siempre el y cuando criterio de no llevarse del filtro, de corbata. exactamente. Siempre y cuando, Muy bueno. sí, no transgredir eso, pero ahí sí es positivo porque es demostrar el cariño y la importancia que le doy. Es el famoso caso de Caín y Abel. ¿Qué está escrito? Caín tomó la iniciativa, dijo, voy a llevar de su producción del campo. Él tomó la iniciativa. Y Hebel lo copió. ¿Quién está mejor? El que tomó la iniciativa. Correcto. Y sin embargo Dios recibió la ofrenda de Hebel. ¿Por qué? Porque Hebel dice en la Torah, mi bejorot sonó mehelbeem, llevó de lo mejor del ganado. Dijo, si le tengo que ofrecer a Dios, voy a ver de lo mejor, no para mis cosas personales hago lo mejor y para Dios. Entonces, aunque él copió, dice, y sobre Caín dice, mi perí, además de los frutos, es algo más, doy, como algo más que tengo que hacer. Y Caín entendió que tiene que ser lo mejor. Entonces, eso sí, demostrar que así como a mi casa, así como a mis cosas, me importa y hago lo mejor, también para las cosas espirituales, eso también sí eso sí tiene valor y ahí cabe la jumbra más allá de la obligación. Pero siempre usando el criterio. Entonces dijimos 3 grupos de situaciones que se recomienda y hay que enfocar hacia eso. Okay. Lo repito. A ver. El primero, el más importante, Ben Adam la Javeró, cuando Todos es del hombre al prójimo. Ahí, cuando ahí uno hace de más, exactamente. Aunque no tengo obligación, y ahí la tendencia es al revés, ¿no? Claro, sí, ahí yo busco a ver cómo permitirlo de que yo que me quedo con el dinero. Mejor no. Ok. Ahí en todas las áreas. Más nos duele. Exactamente. En todo lo que tiene que ver con hacer un favor, con ayudar, con todo, hacer de más. Adelante. En poner bardas. Autolimitaciones. Y son personales. Y son personales, sí, y ahí sí es del hombre a Dios. Y por otra parte, lo que se llama hidur o hibub, cariño o embellecer la mitzvah, ahí sí cabe, mientras no sea sacrificando. Usando el criterio cosas. Y entendiendo los filtros. Todas las demás cosas hay que cuidarse mucho de que no caer en nada de todo eso. Digo, es un mensaje fuerte para la sociedad, pero hay que concientizar porque esas son las fuentes de la Torah, del Talmud, y por eso... Dice, me cuidé muchísimo, hice una investigación y todo, tengo mucho más. Yo aquí no leí todas las fuentes, son súper extensas, pero está muy claro esos conceptos que lo dicen en el Talmud, en los Jamim, que es el de que hay que pasar por eso. ¿Sabe que Jajam, después de escuchar esta tercera sesión, ahora entiendo por qué fue usted tan enfático desde la primera, la segunda edición, de pedirle al público que por favor vean esta última sesión, porque es cerrar con broche de oro. Pues es un complemento es maravilloso. El equilibrio, no nada más agarrarse nada más de lo primero y decir esto es lo que me conviene y no hago, sino hay que hacer las cosas como Dios nos pide y tratar de siempre ser mejor persona y superarse. Lo que es la realidad y es algo de lo que lo caracteriza a usted, siempre hablar con mucha claridad, pero sobre todo muy apegado a la realidad y a la honestidad. Es de verdad algo que yo particularmente valoro mucho y seguramente la audiencia también. Nos quedan unos minutos todavía para la entrevista y no me quiero ir sin esta última pregunta porque seguramente estará rondando también en la cabeza de todas aquellas personas que nos están viendo. Ya entendí perfectamente todos los filtros, cuando no, cuando sí, esta última entrevista, pero me queda un gusanito todavía, como decimos coloquialmente, que es en el tema del kashrut. Por ejemplo, ¿qué pasó con esa expresión? Bueno, sí. En el tema del kashrut es típica la frase meadrín, tú sí lo puedes comer, yo no lo como, es mejor no. Y escuchamos, y tienen razón en ocasiones, dime, ¿es kasher o no es kasher? De una vez por todas, ¿sí lo como o no lo como? Si tú no lo comes, entonces yo tampoco. Si yo sí, entonces tú también. ¿Entra dentro de esta parte o no? Bueno, absolutamente. Yo creo que es el ejemplo más notorio sobre todo lo que dijimos. Pero es un tema muy escabroso. Es un tema muy complejo. Y un tema, como tú acabas de decir, molesta muchísimo a la gente. Molesta. Si no te lo puedo responder ahorita, entra dentro de este marco,
pero ahí sí me Si gustaría... nos quedan un par de minutos. No hay forma. En un par de minutos no hay forma. No hay forma. Entonces le propongo Vamos a hacer, sí, un tema de kashrut. el siguiente, porque es un complemento a esto, Va. porque tiene que ver absolutamente... cuarta parte. No una cuarta parte. Esto Vamos está a hablar cerrado. sobre el tema de Eso, le kashrut propongo un tema de en kashrut particular. sobre la mesa. Eso no es un ejemplo más, ese es el ejemplo. Y es la problemática, y es algo que crea mucha confusión en la sociedad, y sí quisiera esclarecerlo. Sí, lo toma, 100%, tema de kashrut, ¿sí? También me en camisa de 11 varas, Para la siguiente edición pero inmediata. la siguiente edición hablamos ¿Sí? del tema kashrut. Ya va a ser una serie, Hecho, ¿sí? hecho, Jajam. Ok. Damas y caballeros, no se pierdan. Entonces, la siguiente edición, la edición inmediata, hablaremos de este tema tan polémico que todos ustedes querrán escuchar, tema de kashrut, en términos generales. Gracias, Jajam. Así es. Gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima. Bezrat Hashem, es un placer poder compartir con ustedes, poder compartir con el Jajam. Me despido, yo soy Raúl Askenazi. Esto es Sin Pelos en la Lengua. Muchas gracias.